Pues ya hemos vuelto de publicidad, amigos, y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y continuamos desvelándoles los secretos de la historia, amigos, porque la historia tiene muchísimos secretos. ¿Sabían ustedes que la Inquisición española está vista por todo el mundo como algo maligno, a lo cual hay que extirpar? ¿Y sabían ustedes que la mayoría de las cosas que se ha dicho sobre la Inquisición, el 99% de las cosas no son verdaderas? Pues hoy vamos a desvelar esos secretos de la historia y para ello vamos a hablar con Juan Sánchez Galera, que nos espera ya aquí. Empezamos. Vamos a los misterios de la historia y primero de todo vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Juan Sánchez Galera. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Es un placer que estés aquí con todos nosotros y sobre todo va a ser un placer aún mayor para las personas que nos estén viendo y le cambies totalmente la dinámica de lo que fue la Inquisición. Bueno, eso esperamos, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, Juan Sánchez Galera, que ha escrito este libro que ustedes están viendo ahora mismo, Vamos a contar mentiras, junto también a su hermano José María Sánchez Galera. Un libro que además está teniendo un éxito especial, ¿no? Sí, de hecho ya lleva varias ediciones. Es un libro en el que abarca varios aspectos de forma monográfica. Uno es la Inquisición, como hemos dicho, hay otro que es la expulsión de los judíos, la conquista de América, es decir, toda esa colección de prejuicios sobre la historia de España que pesan sobre nosotros demasiado, ¿no? Juan, ¿la Inquisición española fue tan mala como nos han dicho? La Inquisición española fue mala, muy mala, porque fue española y porque fue un sistema, al fin y al cabo, de represión religiosa. Y yo creo que esos dos condimentos son los idóneos, es como un caramelo para la progresía, ¿no? Algo que tiene que ver con la religión y que tiene que ver con España. Se mezclan esos dos condimentos en algo verdaderamente explosivo, como es la Inquisición española. La Inquisición española en realidad es la última Inquisición de Europa, es decir, en todos los países europeos hubo sistemas de Inquisición y el español fue el último, y no solamente fue el último, sino fue el menos represivo, el que actuó con más benignidad, y que por encima de todo, si nos ponemos en la época, era como salvando un poco el símil, automáticamente tenían que interrumpirse. De hecho, para la época era un avance ¿ese médico enorme. podía ser el forense actual o similar? Sí, efectivamente, sí, exacto. O sea que la Inquisición pone una garantía más, que es el médico forense, para evitar los excesos. Sí, pero bueno, es decir, vamos a situarnos también en la época, es decir, Claro. estamos hablando de tortura y bueno, Dios mío, qué horroroso, ¿no? Es decir, a esa gente que torturaba en el siglo XVI en España, si le dijésemos que había sistemas de destrucción como los que tenemos hoy día, es decir, que el armamento podía causar el daño que causa nuestro armamento hoy día, se hubieran quedado horrorizados. Si tenemos en cuenta que en esa época, es decir, el fusil, es decir, el arma de fuego existía de mucho tiempo atrás, no se utilizaba porque era innoble. Es decir, eran gente que combatía de espada porque incluso las ballestas se usaban poco porque era innoble matar de esa forma. Es decir, no siempre podemos tener esa obsesión de creer que lo que ahora pensamos es lo mejor y que siempre fue peor. Hay épocas que no entendemos lo que hicieron como fuera tortura, pero si ponemos en una balanza... La tortura, que ahora mismo, pues hay, seguramente en España se producen torturas, miles de torturas. Lógicamente, si son los elementos del Estado, se denuncian. Pero, por ejemplo, en el mundo no se ha quitado la tortura. A ver, no está terminada. Son 4 países, digamos, que tienen condenada la tortura, mejor en las fuerzas de seguridad. Si no hace falta que nos vayamos a eso. Es decir, cualquier producto del que vestimos nosotros ahora mismo, muchos de ellos los hemos comprado a grandes firmas que están fabricando en el tercer mundo y que tienen a niños trabajando 14 o 15 horas diarias sin ningún tipo de garantía sindical ni de ningún otro tipo. Entonces, es decir, hay que poner las cosas en su justa balanza. Claro que sí, los antiguos supieran que... No somos mejores que antes. No, si supieran que podemos tirar una bomba atómica y matar a 100.000 personas de golpe, sería un escándalo, ¿no? Lógicamente estamos jugando al pasado cuando nosotros somos capaces de hacer mayores aberraciones. Había batallas en esa época en las que moría 1 o 2. Es decir, grandes batallas que decidían, moría 1 o 2.
y después iban al funeral. Es decir, Yo, verdaderamente, los reyes católicos, Isabel de Castilla, que es la que implanta la Inquisición en Castilla, porque ya en Aragón ya estaba implantada con anterioridad, ¿podía haber evitado implantar la Inquisición en Castilla? no, 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 no. Es decir, volviendo un poco a lo que he repetido ya en varias ocasiones antes, hay que ponerse en el momento histórico. Es decir, si no te pones en el momento histórico, no comprendes las cosas. Es decir, porque si no podríamos decir que Colón hizo el idiota yéndose en un barco de madera, podía haber cogido un vuelo, charter. ¿no? Un vuelo charter. Es que es así, es tal cual, ¿no? Es decir, hay que ponerse en el momento histórico. Hoy día, pues, todos podemos tener amigos judíos, son gente normal, es decir, al menos en Occidente. Todavía en Israel, pues hay judíos ortodoxos que también son gente normal, lo que pasa es que son ortodoxos. son un poco raros, es decir. Bueno, igual que hay católicos muy raros también. Bueno, cuando digo raros, quiero decir que viven en barrios solamente de judíos. Sí, que son muy cerrados. Efectivamente. Hoy día todos podemos tener un amigo judío, vive en nuestro mismo edificio, va con nosotros a comer al mismo restaurante, a lo mejor pues no come cerdo, unas cuantas limitaciones propias de su religión, pero por todo lo demás es un profesional que podemos tener en nuestra oficina, con el que podemos trabajar, con el que podemos convivir, con el que podemos relacionarnos, absolutamente normal, gracias a Dios. Pero en esa época los judíos, vayámonos un poco al Antiguo Testamento, si le daban la mano o comían con un pagano, se consideraban contaminados. O sea, tú imagínate unas sociedades en las cuales incluso llegaban a emitir moneda propia, lo cual era un delito que iba directamente en contra de la autoridad del Estado. Es decir, eran grupos muy, muy cerrados y que creaban una gran conflictividad social. Es decir, era un problema social esa mentalidad tan obtusa que tenían en ese momento. Y, por ejemplo, ¿por qué a los judíos y los musulmanes y los cristianos están poniendo la Reconquista fue como vendiéndonos como un ejemplo de convivencia entre las tres civilizaciones o religiones, cuando eso no fue así? Entre cristianos y judíos, como he dicho antes, hubo momentos tensos, hubo revueltas sociales con los judíos, pero vivían en las mismas ciudades, es decir, cristianos y judíos convivían, convivían con ciertos periodos de conflictividad, pero convivían. Los musulmanes no convivían ni con cristianos ni con judíos. Es decir, cuando se toma Granada, hacía ya siglos que no quedaba ni un solo cristiano ni un solo judío vivo, en absoluto. Y, Juan, desde el punto de vista que, por ejemplo, ha habido hasta el primer ministro, bueno, el presidente Obama hablaba de la Inquisición española, en muchas conferencias lo ha hablado. ¿Cómo es posible cambiar o revertir esta situación? Que la gente sepa que la Inquisición, pues lógicamente, en el contexto histórico de que se vivía, pues no fue un órgano represor brutal, como nos lo venden, y eso primero transmitirlo al conjunto de la ciudadanía y luego poder buscar un buen argumentario para luchar contra con esas insidias internacionales que nos ha colgado un San Benito sin venir a cuento. Hombre, en España yo creo que ahora mismo estamos viendo un momento histórico en el que está resurgiendo este interés por nuestra cultura, por aprender, es decir, cada vez más es más patente y se ve más en la gente. El número de volúmenes de libros dedicados a esta temática, las continuas ediciones y el gran número de ejemplares vendidos son una muestra de ello, ¿no? Pero evidentemente yo creo que es estudiar la verdad, como ha sucedido todo, y el tema de los complejos, sí, efectivamente hay que olvidarlo, pero me he ido. O sea, bueno, el tema de los complejos hay que olvidarlo, no podemos cortar porque estamos en riguroso directo. Coño, o sea, eso no te preocupes. Bueno, hablando de complejos, España es un país lleno de complejos, desde el punto de vista, pero esos complejos nos han metido en muchas ocasiones nuestros políticos. Porque es verdad, o sea, cuando tú empiezas a rebuscar la historia y a ver que todo lo que nos han contado, pues no es que sean media verdades, es que directamente falso, pues uno al final se pone y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que nos hayan educado de esta forma cuando España con sus
problemas, pues que lógicamente no es un país perfecto y hemos tenido problemas, pues, pero tampoco es ese país horroroso que nos se quieren transmitir constantemente y que de hecho se está enseñando en las escuelas. La leyenda negra antiespañola se enseña en las escuelas. Desde el proceso de la Ilustración y su entrada en España pues con Napoleón y los afrancesados, es una obsesión reescribir la historia de España. Es decir, ha sido una obsesión de prácticamente todos los gobiernos que han querido ir en contra de España. La propia independencia de América, es decir, todo lo que es la América española se pierde por españoles ilustrados, es decir, que van en contra de su país. Hay que destruir la historia de España para destruir la labor que hizo España. Es decir, España ha hecho a lo largo de la historia una labor extraordinaria, incomparable, y eso hay que borrarlo como sea, y hay que cubrirlo de porquería, ¿no? Entonces, lo que no puedas borrar, tienes que cubrirlo de mierda, así de claro. ¿Has dado muchas conferencias sobre el tema de la Inquisición? Hombre, muchas no sabría decirte, pero unas cuantas sí, desde luego. Y cuando tú vas a... usted va, va a esos sitios de la conferencia, la gente cuando escucha todo lo que ha contado, no le dice nada. Sí, hace muchas preguntas. En general, gracias a Dios, quien va a estas conferencias ya tiene un poco de interés cultural, es decir, ya se ha formado... Pero nunca has tenido ahí un follón de un resentido social que diga que todo lo que usted dice es mentira, sin dar ningún argumento, simplemente con la frase hecha, ¿no? La Inquisición fue un órgano genocida que mató a miles de personas en España, en Hispanoamérica y en Europa, que es el rintintín que Sí. constantemente repiten pues, algunos elementos subversivos, ¿no? Me ha pasado... ¿Y qué ciudad le pasó? Una cosa muy... Bueno, en México, por ejemplo, lo que pasa es que era una conferencia de temas de empresa, no era exactamente de historia, era de temas de empresa. Pues iba a dar allí unas charlas a empresarios con el tema de innovación empresarial a través de IPADE, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Y entonces, bueno, pues todos los que estaban ahí escuchando un poco mi intervención eran gente con un mínimo de 20 años de experiencia en alta dirección de empresa. Y entonces me preguntaron ya al final que cómo me gustaría ver México en 10 años, ¿no? Porque a mí una cosa que me llamó mucho la atención en México fue las enormes desigualdades sociales, ¿no? Sí. Y no solamente económicas, sino incluso racistas. Es decir, allí el güerito, el blanco... Sí. Predomina sobre el indito, que de hecho le llaman inditos, ¿no? Además de forma despectiva, ¿no? Y entonces yo dije, pues mira, me gustaría ver México pues con una sociedad mucho más igualada, es decir, donde no haya tantas diferencias sociales. Y entonces intervino uno diciendo, bueno, que eso lo diga un español de los que se llevaron el oro de aquí. Pero mira, para empezar, oro no nos llevamos. Es decir, lo único que nos llevamos fue plata, oro absolutamente nada, porque no había minas de oro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, usted que es empresario que... En un solo año son capaces de sacar más oro y plata en las minas actuales en toda Hispanoamérica que lo que llegó a España en 300 años. Sí. Eso hay que decirlo. Bueno, Juan, se nos acabó el tiempo y te tengo que dar las gracias. Pena, ¿no? Es un placer estar aquí por haber estado aquí y sobre todo por haber dejado bastante claro pues esos secretos de la Inquisición, que los tenía la historia muy bien guardados y tú nos los has sacado, y lógicamente yo creo que la gente va a tener una visión totalmente de lo que diferente de lo que nos han contado. Bueno, y sobre todo, más que nada, meterles el gusanillo para que lean historia y aprendan de ese apasionante pasado que tenemos y que de alguna forma nos está diciendo que el futuro pues es lo que querramos nosotros que sea, ¿no? Igual que hubo un día, una época en la que nuestros antepasados construyeron el mundo, pues podemos hacerlo nosotros de nuevo. Pues seguramente, amigos, que nosotros podremos construir el mundo como lo hicieron nuestros antepasados, como bien ha dicho Juan Sánchez. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes.